Hoy os traigo cómo evitar scams o estafas en meme coins y criptomonedas en general. Como ahora veréis, es un vídeo también bastante para principiantes, pero creo que es muy importante, ya que al final son algunos de los scams y estafas más comunes que he visto en cripto. Este será el primer vídeo, pero os iré trayendo más a medida que vaya encontrando pues más scams y estafas o algunas que me he dejado en este vídeo. Que sobre todo, si estáis empezando o si conocéis personas que estén empezando, enviarles este vídeo para que no caigan en este tipo de trampas. Y vamos a ir viendo punto por punto a medida que voy dando un paseo y cogiendo el desayuno. Así que vamos a ir ahora a por el primer punto. Básicamente lo que hacen es que tenemos la cuenta oficial y normalmente vemos el hilo de Twitter, ¿no? Todas esas respuestas, y justo la respuesta de debajo es una respuesta con el mismo icono y todo parece lo mismo, pero es una página falsa, ¿no? Que nos está poniendo un enlace de estos que no hay que entrar. Bueno, como veis, aquí me he pillado un café con leche, un zumo y luego mi bocadillo de fuet y brie. Pero bueno, vamos a ir aquí a un parque que debería estar un poco más tranquilo. Ya estamos en el parque. Lo primero, que me tendréis que perdonar esta cara de sueño. Vamos a seguir con el bloque este de estafas o scams que nos encontramos sobre todo en cripto y meme coins a nivel de redes sociales, y luego avanzaremos a scams también, pero en la parte ya un poco más técnica, ¿vale? Del proyecto. Como os comentaba, este es uno de los primeros scams más evidentes, ¿vale? Ya que al final vemos la cuenta oficial de este proyecto, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, Vine, como no pasó hace mucho, pues va a sacar su proyecto, ¿no? Y tenemos al CEO, lo que sea, que está publicando directamente en su perfil que va a salir este token, pero no ha publicado el contrato, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si tiene activados los comentarios, muchas veces van a aprovechar otros scammers, ¿vale? Otras cuentas que han creado por ahí para comentaros abajo con un verificado la mayoría de veces, y si entramos a ese enlace que nos ponen, que obviamente es scam, pues es cuando podemos evidentemente perder nuestro dinero, perder nuestra inversión. Fijaos que aún no he tocado nada de eso, ¿eh? El segundo punto es muy parecido al primero, en el sentido de que lo que tenemos que evitar aquí es que este anuncio directamente por esta persona, página oficial, sea un scam. Pues como podemos evitarlos, por ejemplo, si vemos que los comentarios, ¿vale?, en el post fijado está desactivado. Evidentemente cabe la probabilidad de que hayan desactivado los comentarios por este tipo de bots, este tipo de scammers, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, ¿no?, la mayoría de veces lo hacen para que la gente no pueda empezar a comentar esto es una estafa, esto es un scam, mira tal, mira lo otro. Entonces, una buena manera también de intentar comprobar que esto no es una estafa es buscar el contrato, ¿vale? Cuando os aparece el contrato, lo pegáis y ya está. Ir a revisar los comentarios y ver qué está diciendo la gente para ver si está diciendo que esto puede ser, por ejemplo, una estafa. Esta combinación es brutal. Buah. Bueno, vamos a por el tercer punto. En este punto, con lo que tenemos que tener mucho cuidado es en Twitter, sobre todo, bueno, en X, es con los mensajes privados, ya que está repleto, pero lleno de gente, de scammers, de todo, que nos van a enviar mensajes privados, ¿vale? Lo que son los DMs, para que nosotros o bien entremos en un enlace y nos puedan quitar ahí nuestra información personal, nuestras criptomonedas o lo que sea, o por ejemplo nos ofrezcan un trabajo remunerado y luego nos envían una aplicación para descargarnos. Gracias a eso pues también pueden intentar robarte todos los activos que tienes y toda tu información personal, con lo que hay que ir con mucho cuidado en este caso, sobre todo en Twitter, con lo que son los DMs, los mensajes directos, y solo abrir aquellos de personas que bien conozcamos, tengamos amigos en común, y sobre todo tener cuidado ya más con los enlaces para no descargar nada y todo este tipo de cosas que son muy lógicas, o al menos yo las veo muy lógicas, pero a lo mejor, ¿no?, si es la primera vez que entras a este mundillo, pues puedes caer en este tipo de trampas. De hecho, el cuarto punto es prácticamente el mismo, y es que evitemos también este tipo de mensajes directos en otras redes o aplicaciones, como sería Telegram, que también aquí pasa un montón. De hecho, desde aquí lo podéis desactivar en ajustes. Lo que sobre todo recomiendo desactivar en Telegram de ajustes es que os puedan agregar a grupos de manera automática, que solo seáis vosotros los que se accedéis ahí, porque vosotros lo habéis solicitado, pues entréis al grupo. Porque esta es una de las formas en las que yo casi caí en un scam, en una especie de preventa hace años que pensaba que había conseguido meterme, y entonces lo que ocurrió, ¿no?, es que se crearon un grupo, nos agregaron todos de manera automática a ese grupo cuando ya había otro creado, ¿no? Y básicamente intentaron, obviamente, a toda la gente que entraron aquí, pues estafarla. Entonces,
tened cuidado en este sentido, se puede evitar, como digo, desde ajustes hay una opción en configuración donde podéis quitar, ¿vale?, que se os invite a grupos sin que vosotros lo hayáis solicitado. Y luego en Discord, pues lo mismo, ¿no? De hecho, siempre que entramos en un grupo en Discord, si pulsamos también en el icono y ponemos ahí las preferencias, también podemos quitar que nos envíen DMs o mensajes directos. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego una muy lógica también, que no la voy a decir como un punto en este vídeo, pero la voy a añadir ahora rápidamente, es que en cuanto a los calls, influencers, creadores de contenido, casi siempre intentan crear un perfil falso y estafar a la gente. Entonces, siempre fiaos de los canales oficiales. Yo siempre tengo todas mis redes aquí abajo en la descripción. Igualmente yo tampoco os contactaré a vosotros nunca de primeras. El quinto punto vendrían a ser los anuncios en Telegram y YouTube. Ahora vamos a ver exactamente a qué me refiero con esto. Tenemos por aquí un pajarito que está bastante animado. En cuanto a Telegram, normalmente os salen anuncios, por ejemplo, de grupos, ¿vale? Si estáis en grupos donde ahí van hablando de tokens, si estáis, por ejemplo, si tenéis algún bot de trading para la red de Solana de Telegram, por ejemplo, pues todo este tipo de grupos y aplicaciones tienen la opción de anuncios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos de estos anuncios son scams y, por ejemplo, con el bot de trading para operar de Trojan y bots similares, lo que intentan hacer es pagar anuncios donde os dicen que va a haber un airdrop, es decir, un repartimiento gratuito de tokens por haber utilizado lo que es esta aplicación, ¿no? Pero si pulsamos en el enlace del anuncio, al final es toda una estafa. En este sentido, solo hay que fiarse de los links oficiales del bot. Entonces, hay que intentar evitar esto por un lado, y luego por otro lado también hay lo que son los comentarios en los grupos, ¿vale? En grupos de estos, por ejemplo, donde envían el CEA o el enlace, o sea, lo que sería el contrato del token, ¿vale? Eso que copiamos y luego pegamos para buscar el proyecto, en por ejemplo Dex Screener, pues eso muchas veces nos envían lo que es el token copia, lo que es un token falso que no pertenece al proyecto, o incluso también intentar enviarnos enlaces maliciosos, ¿no? O hacerlo de cualquier manera en lo que son los comentarios de los grupos. Por eso que yo tengo el canal de Telegram desactivado, ¿vale? Porque entre otras cosas, pues pasaría esto si tuviera, bueno, el canal de Telegram, si tuviera lo que son los comentarios activados, ¿no? Lo que es otra cosa también por la que hay que tener cuidado en lo que es Telegram, y luego en YouTube nos puede ocurrir lo siguiente, y es que básicamente nos sale, al menos a mí me salió de esta manera, un live, un directo, en el que, por ejemplo, y me ha salido muchas veces, vemos cómo está saliendo Elon Musk o algún personaje así importante, ¿vale? Para lo que es el mundo de cripto, las noticias en general. También lo he visto, por ejemplo, con lo que es el fundador de Cardano y con algunos otros proyectos, que esto hacen un vídeo en live, en directo, y básicamente te dicen en la mayoría de estos vídeos que si tú envías tus criptomonedas o tus tokens a esa dirección que te ponen en pantalla, te van a devolver el doble, te van a devolver en una semana el triple, o van a hacer algo así, ¿no? Entonces, el 100% de las veces que vemos esto es un scam. Hay que tener mucho ojo. Como he dicho al principio, este es un vídeo más para principiantes, en el sentido de que muchas de estas estafas, muchos de estos scams son muy obvios, pero creo que es un vídeo, como digo, muy importante, porque solo con que una persona pueda evitar ya una de estas al haber visto este vídeo, ya por mí genial, la finalidad del vídeo ya se ha cumplido. Como os decía al principio, compartidlo con personas que creáis que pueden caer en este tipo de estafas, ¿vale? Y vamos a ir ya a por el siguiente bloque, ya que hay más scams, estafas que pueden entrar aquí, pero como también os decía al principio del vídeo, os iré trayendo más vídeos de este tema, ya que es un tema bastante relevante, bastante importante, pero vamos a dejar esta parte, digamos, de las redes sociales, de los scams y estafas que podemos ver de cripto y meme coins en estas, y vamos a ir ahora por el otro bloque, por así decirlo, que sería este bloque más específico de estafas y scams que vemos más pues en el contrato, ¿no? O que igual se nos pueden hacer un poco más complicado de identificar. Y justamente una de estas es que tengamos cuidado con lo que son los tokens copia, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos un proyecto original y luego tenemos un montón de personas, ¿no? De desarrolladores que crean un seguido de tokens, que al final no es más que una copia, para intentar no despistar a la gente y que inviertan en este en vez de lo que es el proyecto real. Lo que ocurre también muchas otras veces, pero este ya es otro tema, es que imaginaos que tenemos una noticia súper importante, pues claro, aquí tenemos tropecientas personas, ¿no? Que crean ese token en PanFan, en esa
esta plataforma para crear tokens en Solana de esta manera tan rápida, y entonces es un poco el mercado el que decide ya cuál es el token elegido, por así decirlo, ya que normalmente va a ser simplemente pues el que crezca más, ¿no? El que se lleve en este sentido el puesto. Pero claro, eso es muy diferente, ¿no? Sería lo que se llama PvP, lo que se conoce como PvP, que es como que luchan, ¿no? Estos dos proyectos hasta que al final uno se queda. Lo que suele ocurrir es como que primero hay un proyecto que crece más, luego el proyecto original o el que crearon primero vuelve también a crecer, luego acaba ganando el otro, ¿no? Al final es un lío todo esto. Y bueno, si me seguís en Telegram, por ahí me acuerdo que di un ejemplo de PvP con 2 tokens y ahí se veía bastante claro lo que es. Para que lo entendáis, es básicamente esto, ¿no? Cuando hay como una lucha entre varios tokens porque no se sabe un poco cuál va a elegir el mercado, ¿no? Entonces hay un PvP, hay una lucha ahí y al final uno de estos pues sale ganador en el sentido que acaba creciendo más o se acaba consolidando más. Pero lo que os decía y con lo que hay que tener más ojo es estos otros tokens copia que crean a propósito, ¿no? De lo que sería, bueno, aparte de lo que sería el oficial. Vamos a por el séptimo punto, que en este caso vengo a referirme a los bots de volumen. No siempre, es decir, no el 100% de las veces que veamos un bot de volumen en un token tiene por qué ser esto, pero muchas veces, sobre todo cuando son proyectos más pequeños o que a lo mejor están un poco muertos, que no hay mucha actividad, pues podemos ver, ¿no? Cómo se utilizan estos bots de volumen o incluso en proyectos que es totalmente un scam, pues para intentar atraer a la gente a este tipo de proyectos. Lo podemos identificar fácilmente, ¿no? Si vemos todo compras, por ejemplo, de 0,02, 0,02 y es todo el rato compras, compras, compras así, o ventas, ventas, ventas así. Incluso luego se hace esto mismo, ¿no? Con diferentes cantidades. Si vamos a Dex Screener, por ejemplo, vamos al apartado de transacciones y vamos viendo ahí todas las transacciones, podemos identificar fácilmente estos bots de volumen. Que como digo, no siempre tiene por qué ser un scam, pero para mí siempre que lo veo obviamente es un mal indicador y tenemos que tener cuidado, ir con ojo, que no sea uno de estos proyectos muy pequeños, muy digen, que le meten un bot de volumen, ¿no? Para simplemente intentar pumpearlo y luego llevarse lo que es toda la liquidez, llevarse todo el dinero. Otro scam, estafa, forma de quitarnos dinero muy habitual que tenemos es la de los mapbots. Al final, el mapbot lo que va a intentar hacer, en términos generales, para que nos entendamos, es que entre su compra, ¿vale? Normalmente una compra grande o un poco o bastante más grande que la nuestra, luego entra la nuestra y luego entra su venta. Con lo que básicamente lo que nos ha hecho este bot, esta persona, es una orden sándwich, que es eso, ¿no? Que nuestra orden se queda como entre medio de las dos y nos acabamos quedando pues con un menor porcentaje de supply, ¿no? De tokens con los que nos hubiéramos quedado, o visto de otra manera pues hace que compremos más caro, con lo que al final acabemos perdiendo dinero, ¿no? Esto es algo muy habitual en el mercado, está lleno de estos bots y lo único que podemos hacer un poco para evitarlo es controlar el slippage, ¿vale? Si subimos mucho el slippage pues van a tener más facilidad de hacer esto. Y luego también hay una opción que tenemos en plataformas de trading más avanzadas o bots de Telegram para operar más avanzados, como todos los que os enseño en el canal, que puede ser BullX, GMGN, Trojan. Al final tenéis tutoriales de todo esto en mi canal, tenéis ahí los vídeos. Y todo este tipo de plataformas, por ejemplo, nos dan una opción que es el anti-MEP, que básicamente lo activamos y es una función para bloquear, ¿no? Estos ataques MEP, para que básicamente nuestra orden vaya normal y no tengamos pues este sándwich, ¿no? Que nos fastidia de esta manera. Y además, ¿no? Podemos mantener, como digo, el slippage, en este caso bastante bajo, no hace falta subirlo mucho, mientras no estemos operando, ¿no? En solo lanzamientos de memes y bueno, proyectos y tokens que en general en ese momento tienen pues mucha volatilidad. Bueno, y vamos a por los últimos 2 puntos. En este caso, el noveno, aunque los dos están muy relacionados, sería que evitemos proyectos o tokens en los que vemos, y esto también lo podemos ver con las plataformas que os he comentado antes, como GMGN o BullX, por ejemplo, que el dev, que el desarrollador ha vendido, ha dumpeado en anteriores proyectos y ha tirado el precio abajo, pues evidentemente es un motivo de sobra, ¿no? Para no entrar en este tipo de proyectos que al final son scams o estafas, y que si no vemos o no tenemos este tipo de plataformas, pues seguramente no lo habremos
identificado, no lo habremos visto, ¿no? Otra manera también es, si estamos en PanFan, abrir lo que sería el perfil del desarrollador y ver, ¿no?, en sus anteriores proyectos también que ha hecho. Pero bueno, evidentemente con este tipo de plataformas lo puedes ver todo más rápido y al momento. Y luego ya el último punto se refiere más, como decía antes, a lo que sería el contrato del token. En este sentido, pues tenemos que vigilar con los snipers y bundles, ¿vale? Que básicamente los snipers se refiere a todos esos primeros compradores que normalmente compran gran parte del supply a un precio mucho más barato, y claro, a medida que crece el proyecto es muy fácil, ¿no?, que estos snipers luego te tiren el precio abajo con facilidad. Y luego el bundle, que clásicamente no se entendía pues por hacer estos grupos de transacciones en una, y teóricamente no tiene por qué ser algo malicioso, ¿no? Lo que ocurre es que hoy en día pues directamente hay muchos devs, muchos proyectos con malas intenciones, y en este sentido lo que hacen, no tanto si lo hacen pues agrupando todas estas transacciones o snipeando de alguna otra manera. Luego lo que suelen hacer también es enviarlo esto a muchas wallets para que quede diluido y no se note tanto, para en el momento que para ellos sea adecuado vender todo, tirar el precio abajo, y evidentemente que en este sentido nos quiten nuestro dinero, ¿no? Con lo que también hay que tener muy presente el tema de los bundles, todo, y que como habéis visto va muy relacionado con todo el tema de sniping, y hoy en día el bundle, ¿no?, pues se entiende de una manera más general, y si tenemos, por mucho que se haya hecho en momentos diferentes, pero gente que ha pillado mucha cantidad del supply, no directamente pues agrupándolo de esta manera, también se considera ya un bundle. A lo que es analizar el token, ¿vale?, lo que sería analizar el contrato, pueden salir muchas alarmas, pero básicamente si no es un token de PanFan, por ejemplo es un token de Ethereum, le podríamos pasar la página del DeFi Scanner, y ahí nos dirá si tenemos alarmas, ¿no?, como que se pueden mintear tokens, que quiere decir que se pueden crear directamente más tokens, ¿vale?, y ponerlos ahí en el mercado. También veremos si, por ejemplo, nos cobran una fee o comisión a la hora de comprar o vender ese token, que también muchas veces es signo de scam, y de hecho esta fee nos la pueden cambiar a veces de un 5% a un 95% de fee, ¿no?, con lo que hay que tener mucho ojo en este sentido. Y luego ya lo que son alarmas de, por ejemplo, proyectos de la red de Solana, pues también podemos pasar otro tipo de escáneres, como podría ser Rackcheck, SolSniffer y algunos de estos, o utilizar GMGN, BullX, ¿vale? Todas estas plataformas ya nos avisan muchas veces de posibles alertas que en este sentido haya, como por ejemplo que los top 10 holders tengan un porcentaje altísimo, ¿no? Y así una serie de alarmas que ahora no voy a entrar en detalle, pero que también tenéis muchos otros vídeos míos donde os explico todo esto mucho más en detalle. Con lo que, como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sobre todo que os haya sido útil. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.